Conversemos es una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, que busca la participación comunitaria en la comprensión del texto bíblico, porque la profundidad espiritual no es incompatible con el pensamiento crítico. Este es el podcast Conversemos, el podcast de la Iglesia Diálogos y Fe. Y bueno, les habla John Martínez. Hoy vamos a seguir con la serie de este mes, que es... ¿Cuál es la serie del mes? Menos promesas, más acción, que es el eslogan de la COP30, que justo por estos días está cerrando, que se está realizando en Belén, Brasil, ¿no? Me quiero morir. Me quiero morir es el título que voy a compartir este mensaje, que está basado en el libro de Jonás, y pues ya van a saber por qué ese título. Un llamado a la acción por la justicia climática desde lo que nos muestran nuestras emociones. Jonás capítulo 3, por favor, ahora sí en las escrituras. Jonás capítulo 3, versículo 6. Voy a bajar esto, si no me va a jugar una mala pasada. ¿Qué dije? Jonás capítulo 3, versículo 6, ¿cierto? Pues si les parece, leamos de a versículo. Yo pues aprovecho esto. Leamos de a versículo. Quien quiera leer, pues recuerden que ponemos el micrófono para que puedan participar nuestros hermanos y hermanas por el Zoom. Entonces, cuando van a hablar, siempre por favor con el micrófono. Entonces, Jonás, capítulo 3, yo tengo aquí la NBI, y vamos a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el final del libro, hasta el capítulo 4. No son muchos versículos, no se asusten, pero sí quisiera que pudiéramos leer con sentido, con entendimiento, para discernir y meternos un poquito en el cuento, porque me parece bastante interesante. Es bien interesante este texto. Entonces, Jonás, capítulo 3, versículo 6. Empiezo a leer por ustedes, y quien quiera seguir, entonces, por favor, adelante. O bueno, sí, si quieren nos vamos pasando el micrófono, para que, y así... Y cuando quieran leer desde Zoom, por favor, me avisan. O sencillamente habilitan el micrófono y dice Jonás capítulo 3, versículo 6. ¿Vale? Dale. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de sicilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.
4. Sería el capítulo 4. Sí, señor. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Así que oró el Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no eras esto lo que yo decía? ¿No? Sí. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis, pues bien sabías que tú, que eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambiará de parecer y no destruyes. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Jonás salió y se sentó al este de la ciudad. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿No voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y una gran cantidad de animales? Bueno, muy bien. ¿Qué tal la cita bíblica? Mucho por decir, ¿no? Bueno, hemos estado en campaña digital con las 95 tesis ecológicas a través de la campaña del tiempo de la creación, que tuvo lugar en septiembre, que inicia, digamos, con la intención, una plataforma ecuménica, muchas iglesias, para hablar acerca de, y para hacer devocionales, liturgias con respecto al cambio climático. Y esa campaña, digamos, global cerró el 4 de octubre con el día de San Agustín, que es el, digamos, como patrono también de digamos, los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente. No sé si ustedes han escuchado de esto del hermano Sol, la hermana Luna, y toda una composición también de Agustín de Hipona, de Francisco, de Francisco, en relación a esto, ¿no? En relación al medio ambiente. El día de San Francisco. Y posteriormente, pues nosotros continuamos, porque pues llegaba el 31 de octubre, que hicimos, alguna vez que estuvo aquí Chris Ferguson, nosotros hicimos una composición de 95 tesis ecológicas
que pues nuestra intención es que quede grabado en el corazón un mensaje en perspectiva evangélica de la necesidad de cuidar el medio ambiente, pero esas 95 tesis fueron compuestas en perspectiva de actuar, ¿no? De tenemos que hacer y tenemos que hacer estas cosas. Y luego finalmente llegamos a la COP30, que pues tuvo lugar este mes. Nosotros estuvimos compartiendo pues todas estas 95 tesis. Y llegamos ahora al cierre de la cumbre, que pues se está cerrando después de 2 semanas. De algunas frustraciones, efectivamente, pero también de algunas lucecitas de esperanza, si hemos podido por ahí seguir la cumbre. Y una referente, una líder de este trabajo por el cambio climático, creo que proporciona o da una declaración que me parece, digamos que puede resumir un poco lo que sucedió en la COP30. Aquí está. A ver, me cambió de orden. Cambió de orden la presentación. Perdóname, aquí está. ¿Alcanzan a leer ahí? Sí. ¿Alguien quiere ayudarme a leer, por favor? Bueno, el título dice: la transición avanza, pero también las brechas. La transición, tal como está planteada hoy, podría profundizar desigualdades. ¿De qué sirve una hoja de ruta hacia el fin de los fósiles si no incluye justicia, equidad y recursos para quienes enfrentarán los impactos más duros? La COP30 mostró que el debate ya no es solo técnico, es político, es ético y es profundamente humano. Esto lo dijo Lilian Yepes, fundadora de NodeTrace y estratega en gestión climática. Bueno, se requiere un tratamiento holístico o integral, o sea, no solamente que tenga un enfoque ético o técnico o político, sino que tiene que abordar todas las dimensiones de la humanidad. Sí, esta semana también escuchando o siguiendo un poco lo que había sucedido en la COP30, escuché, me llamó la atención una persona que viene trabajando por esto de los tribunales globales para fortalecerlos y tratar de que los estados se puedan someter a las disposiciones globales. Decía también lo mismo, llegaba tal vez a la misma conclusión, pero desde el punto de vista del enfoque jurídico. Por más de que fortalezcamos los sistemas jurídicos para tratar de sancionar a quienes no están contribuyendo a la transformación y a la necesidad de cambiar la ruta, digamos, por más de que se establezcan, esto no va a tener lugar si no hay un cambio y una transformación humana, desde lo humano, ¿sí? Trasciende totalmente lo jurídico. Efectivamente, este es un problema humano que incluye lo emocional. O sea, hay un vínculo entre lo emocional y lo que está pasando también con el cambio climático. Cuando nos hablan de cambio climático, cuando nos hablan de la necesidad de preservar el medio ambiente, cuando escuchamos las noticias alrededor de esto, ¿qué emoción nos suscita en el corazón? ¿Cuáles son las emociones? Y ya empezamos las preguntas que nos llegan cuando escuchamos acerca del cambio climático. Desesperanza. Desesperanza, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hay alguna otra emoción que sale por ahí? Preocupación, efectivamente. ¿Algo más? Rabia.
coraje, enojo, por supuesto. Miren que hubo una declaración de los jóvenes de una plataforma internacional de acción de las iglesias por el cambio, que se llama ACT, y participando en la COP lo expresaron de esta manera. Si alcanzamos a leer y si otra persona o alguien quiere ayudarnos a leer, por favor, adelante. ¿Qué dice esta diapositiva? Nos alarma, en particular, el agravamiento de la crisis alimentaria y el creciente estrés hídrico que afecta a casi 2/3 de la población mundial. Nos indigna que, en 2022, el cambio climático haya provocado más de 32.6 millones de desplazamientos forzados, superando incluso los causados por conflictos armados. Y nos preocupa de manera particular el impacto de las guerras exacerbadas por la crisis climática, como la aberrante e inmoral situación en Gaza y la contaminación militar, una amenaza silenciosa responsable del 5.5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Gracias. Pues imagínense, estrés hídrico dice ahí, ¿no? Indignación o rabia, como diría Amparo, ¿sí? Es una situación pues que cuando uno lee las cifras, 32.6 millones de personas desplazadas ya por estos efectos del cambio climático y pues todo lo que está sucediendo, al ver también pues por lo menos cuando yo mismo me hacía esta pregunta, es el enojo que proporciona que otras personas se van de cabeza y no les importa absolutamente nada, es gente que tiene más posibilidades de uno de hacer cambios y transformaciones, pero que no quieren, no hay voluntad. O sea, la humanidad está podrida, podríamos decir, ¿no? Quisiera también leer esta parte, si otra persona quiere ayudarnos a leer. Como jóvenes expresamos profunda preocupación con las inmensas consecuencias del cambio climático en la salud, especialmente por el estrés emocional y psicológico. En la primera encuesta global sobre ansiedad por el clima, el 75% expresó que el futuro les parece aterrador y el 83% siente que la humanidad ha fallado en cuidar el planeta. Los sistemas de salud mental en los países en desarrollo necesitan más recursos para hacer frente a esta crisis creciente e incorporar oficialmente el cambio climático y la salud mental como un tema prioritario de la salud pública. Uh-huh. Y hay un resalte ahí, ¿no? El 83% de esa encuesta siente que la humanidad ha fallado en cuidar el planeta. Por supuesto, incluso se nos hace raro que no haya sido más grande, ¿cierto? El porcentaje, porque eso es una situación generalizada. Pero entonces, ahí nos hablan de estrés emocional y psicológico. Y dice que en esa encuesta el futuro les parece aterrador, desesperanza, ¿no? Y esa frustración o ese sentimiento de que pues, se ha fallado con el planeta. Y esto también, digamos, deriva en la necesidad pues hoy día, pues, del cuidado de la salud mental, porque hay una correlación directa también con lo que está pasando y con lo que, digamos, en los próximos días, semanas, meses, años puede empezar a suceder, porque nosotros ya estamos viendo y percibiendo en el ambiente los cambios y los efectos. Entonces vienen las emociones, esas emociones de las cuales hablamos al principio. Me quiero morir, ¿no? Incluso hay personas que pues a causa de esto ya, digamos, tienen esa misma sensación, porque causa una desesperanza. Estas declaraciones que acabamos de leer son plataformas de jóvenes, o sea, los jóvenes son los que ahora
están poniendo en el centro con respecto a todo el debate de la crisis climática la necesidad del fortalecimiento de salud pública en cuanto a salud mental se refiere, ¿sí? Porque hay una correlación directa, me quiero morir. Y pues es la expresión que vemos en el pobre Jonás, por decir pobre porque en realidad el me quiero morir sale de una frustración extraña. Es como una frustración un poquito diferente a la que nosotros podríamos tener, digamos, hoy día. Porque estas cosas nos frustran es porque no queremos que le suceda nada malo a los demás. En cambio, lo que le pasaba a Jonás era absolutamente todo lo contrario. ¿Cierto? Jonás llegó a la exacerbación de sus emociones. No tuvo compasión, quería venganza, eso le genera frustración. Y Dios empieza a confrontarlo directamente con sus emociones. Y me llama la atención, no sé si ustedes se dieron cuenta, le preguntó 2 veces, ¿vale la pena que te enojes por lo que te estás enojando, hermano? Mi viejito querido, ¿vale la pena que estés así? O sea, ¿vale la pena que estés teniendo esta emoción y te estés dejando llevar tan fuerte por esta emoción? Y luego de lo que acontece allí, ¿no? Que el hombre se sentó a mirar el espectáculo de la destrucción y resultó mirando fue un espectáculo de arrepentimiento, ¿cierto? Y allí entonces después se fue a un lugar en donde nosotros vemos el sol, vemos el crecimiento de una planta que le pudo cubrir con su sombra, digamos, las posibilidades de la naturaleza también de cubrirnos por una acción de Dios, es la creación. Dios se expresa a través de la creación y la plantica ahí le dio sombrita y dice que parece que era bastante emocional porque dice la Biblia que cuando creció la planta, ¿qué hizo o qué sintió Jonás en sus emociones? Se alegró, o sea, pasó de la piedra a la alegría. Pero la planta desfalleció o se murió rápidamente. Y entonces, ¿cuál fue la emoción de Jonás? Otra vez, ¿sí? Yo antes de llegar a esto, yo le había puesto a este mensaje, no jodas. Pero después de ver a Jonás diciendo varias veces me quiero morir, yo dije, uy, no, toca cambiar el título, ¿sí? Pero esas expresiones vienen de cómo se liga la ira, cómo se liga la frustración, cómo se liga la tristeza, cómo se liga, digamos, toda esta ruleta emocional. Pero me parece muy interesante lo que Dios le dice en el capítulo 4, versículo 10 a Jonás. En la NBI le dice, tú te enojas por una planta en la cual no tuviste ningún esfuerzo en cultivar y pues en un determinado momento creció y al otro momento murió y te enojas y te frustras por eso. Pero me llama la atención es que le dice sin ningún esfuerzo de tu parte, ¿sí? Dios le dice a Jonás, es que tú no tuviste ni parte en el crecimiento de esa planta. Yo fui el que la hizo crecer, no fuiste tú, ¿por qué te enojas? ¿No? Entonces, Dios le pone como la visión a Jonás desde otro punto de vista, como llamándole la atención para que viera las cosas desde otra perspectiva. Entonces, digamos, de alguna manera tenemos que ver que las emociones no nos pueden traicionar. Las emociones tienen que ayudarnos a nosotros a discernir y especialmente a discernir desde el punto de vista de la acción. Lo que nos provoca la situación de crisis climática, y dicho sea de paso, esto nos va a servir también para nuestro equilibrio y nuestra salud mental en cuanto a todas las dimensiones de la vida, es que la emoción es un sistema de alarma que nos ayuda a reaccionar con acciones frente a lo que nos está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, hablando de esfuerzo, porque es que la emoción debe provocarnos un esfuerzo a nosotros, o sea que de alguna manera nosotros
rompamos un poco el marco en el que nos venimos moviendo para esforzarnos, es decir, sacrificar algunas cosas, cambiar el orden de prioridades, dedicar más tiempo a otras cosas, tener la voluntad de cambio y transformación para generar unas dinámicas distintas. Esa es la emoción. Hoy día nosotros pues estamos viendo cómo las emociones no solamente afectan el ser interior, sino que también las emociones se convierten hoy día en una forma de movilización general, y es que nosotros lo estamos viendo. Las redes sociales están exacerbando las emociones para que la gente pase como Jonás de una alegría extrema a una frustración extrema, y para que la gente también, frente a las emociones que despiertan este movimiento de redes y estas sensaciones, las experiencias ahora con la inteligencia artificial y demás, la gente también pues tenga esa frustración y esa depresión tan profunda que dice en el fondo de su corazón pues que se quiere morir, ¿cierto? Entonces yo quisiera desde este versículo de esfuerzo, desde mi experiencia y algunas herramientas que yo he venido transitando durante los últimos meses, quisiera compartir un ejercicio de monitoreo emocional en perspectiva del medio ambiente, y capaz este ejercicio también puede brindar algún tipo de ayuda o herramienta a ustedes con respecto a los procesos que a lo mejor estemos llevando. Esta herramienta me la recomendó mi psicóloga, ¿sí? Es una lectura de las emociones y está en modo de contraste también con toda una base teórica de algo que, digamos, se está trabajando a nivel de psicología, ¿no? Psicología, neurociencia y psiquiatría. Entonces, nosotros encontramos aquí unas emociones, alegría en contraste con tristeza, que forman, digamos, algo que podríamos llamar una batería, asco, placer o displacer y placer, ira con su contrario que es paz, el miedo con la seguridad y el amor en confrontación con el egoísmo. Sí. Y en ese sentido pues hay una señal de cada una de estas emociones. Por ejemplo, la señal de la alegría es el disfrutar, la señal de tristeza es la pérdida, la señal del asco es la incomodidad, la señal del placer es el bienestar, la señal de la ira el maltrato, la injusticia, la señal de la paz es la plenitud, la señal del miedo el peligro, la señal de la seguridad la confianza, la señal del amor la aceptación o valía, y la señal del egoísmo subestimación o invalidación, ¿cierto? Pero entonces, ¿para qué, digamos, tenemos en cuenta esto? Nosotros lo tenemos en cuenta es para ver qué nos están mostrando nuestras emociones. La emoción no es mala ni buena. No se puede calificar la alegría como una emoción buena, porque puede que una alegría esté llevándonos a la destrucción o a la autoliquidación, ¿sí? Ni siquiera la sensación de paz, ninguna sensación es buena y ninguna emoción es mala en sí misma. Son mecanismos que nosotros tenemos y con los cuales Dios nos ha dotado para tratar de reaccionar o para tratar de medir una situación que está viniendo de una externalidad y que se está formando en nuestro corazón y que nuestra fisiología está expresando a través de nuestras emociones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reaccionar o cómo digamos, aquí está en perspectiva de reto, cuando se agudiza una de estas emociones, ¿cuál es el desafío, cuál es el reto que debemos tener en cuenta? Entonces yo quisiera compartirles mi ejercicio en perspectiva del medio ambiente. Por ejemplo, con respecto a la alegría, el reto es reconocer y expresar. Entonces, en la alegría yo puse compartir la experiencia del contacto con la naturaleza, buscar encuentros en ese marco, es decir, tratar de habitar. A mí me encantaría, por ejemplo, que ahorita pudiéramos estar en el Parkway, ¿no?
o poder compartir esa experiencia. Nosotros ayer con Matías tuvimos una experiencia muy bonita porque fuimos juiciosos a hacer ejercicio a Monserrate y en la parte de arriba fuimos a desayunar, digamos todo lo que sudamos subiendo, allá nos lo comimos con un tamalito chiquito. Entonces, teniendo ese placer, nos hicimos en un balcón al lado de muchos árboles. Fue algo maravilloso, fue algo muy lindo poder estar ahí, poder escuchar los pajaritos, poder ver digamos, el proceso del seguir amaneciendo sobre las 7:30 de la mañana aproximadamente que estábamos ahí en ese escenario, poder respirar y poder tener eso es muy, muy placentero. Y eso también nos ayuda a nosotros a entender o discernir que necesitamos cuidar ese espacio, ¿sí? En Bogotá particularmente hay plataformas sobre el cuidado de el corredor, digamos, de las montañas, de todo el eje ambiental del oriente de la ciudad, que es muy fundamental, que es vital y que está a nuestro alcance. Nosotros no tenemos que andar mucho para poder llegar a tener y disfrutar esos espacios así, ¿sí? Tristeza. El reto es aceptar los hechos. Yo anoté no evadir lo que está pasando. Aceptar no es pasividad. El aceptar es poner los pies sobre la tierra y es entender que hay cosas que sí están sucediendo. Pero nosotros, por no experimentar la tristeza, no nos vamos a esconder. No podemos escondernos, ¿sí? Y no podemos tener pasividad. Y sí necesitamos dolernos a causa de la situación. Y necesitamos llevar todo en equilibrio. Por supuesto que la tristeza que nos puede ocasionar el cambio climático debe también ir en correspondencia con la seguramente tristeza por las dificultades que nosotros estamos pasando en nuestras vidas. Entonces hay que tratar de manifestar ese equilibrio y conducirlo hacia la posibilidad de tener y tener muy presente lo que está pasando, ¿sí? Ese 83% de personas, ese 30 y tanto por ciento de personas esos 30 y tantos millones de personas que fueron desplazadas, ¿cierto? Y estas personas que están sintiendo que le hemos fallado al planeta, ¿no? Esto, digamos, es aceptar esa realidad y tratar de discernir también algo que está latente y que está sucediendo en este momento, ¿sí? Displacer o asco nos motivan a un cambio. Yo puse sumarse a alguna plataforma o alguna forma de acción y cambio por el clima, desde lo cotidiano, y tratar de hacer eco desde lo digital, ¿sí? Estas plataformas de compostaje, estas movidas vecinales de barrio, estos procesos de los cuales aquí nos han hablado, que algunos de ustedes también han compartido, de cosas que se pueden hacer, de movilizarse para un cambio, una transformación, se tiene que hacer. Entonces, si nos produce también, por ejemplo, algo que puede producir asco en estas grandes ciudades es el uso de las basuras, ¿no? Y la forma como también se ve en la calle, las basuras. Entonces, de alguna manera ese asco puede ayudar a movilizar también una vecindad, una comunidad para tratar de transformar su realidad. Placer, el autocontrol, ¿sí? Hay deleite, por ejemplo, hay gente que se ducha mucho tiempo y se distrae y se olvida del mundo cuando está bajo el agua, ¿no? ¿Cierto? Entonces, tener conciencia de autocontrol del uso del agua. O algunos que nos gusta comer mucho, ¿no? Y disfrutar la comida y diferentes platos, pero también entender cuál es el proceso que tiene esa comida, cuáles son los efectos del consumo de esa comida. Ayer escuchando a un chileno me llamó mucho la atención, también de una plataforma por el tema de la... Bueno, todo este asunto de los combustibles fósiles, pero había un enfoque especial que se me olvida en este momento. Hablaba de pues, los efectos de comer carne y de incluso la alimentación que tienen las vacas
para, digamos, también su margen de contribución al calentamiento global. El tipo de alimento que consumen las vacas, que también se puede modificar en razón de todos los esfuerzos que se están haciendo internacionalmente. Entonces el hombre seguramente provoca muchos odios, pero el hombre decía, o sea, ¿cómo cambiamos la situación? Pues procuren evitar comer carne, coman más pollo, decía, ¿no? Desde eso, desde lo cotidiano, ya se está promoviendo un cambio y una transformación. Yo decía, uy, no, de tanto comer pollo ya nos va a salir cresta, ¿sí o no? pero pues hay que tener y guardar esa conciencia, porque está en juego y en perspectiva la sostenibilidad del planeta, nada más ni nada menos. Ira, buscar ubicarse en la confrontación y límites y las malas prácticas. Aquí es establecer límites, o sea, cuando nos sacan la piedra es porque de alguna manera nuestro corazón y nuestra fisiología están expresando que se están traspasando unos límites, puede haber injusticia, puede haber algo que incomoda, entonces hay que reaccionar a eso tratando de establecer límites, no ocultarse, no cerrar la boca, sino tratar de expresar esa situación, ¿cierto? Entonces esas confrontaciones a las malas prácticas con respecto al uso de la energía, ¿sí? al uso del gas, que es fundamental también en este tiempo. Paz. La paz, el desafío es compartir. Yo puse compartir en el plano de respirar profundamente y conectarse con Dios en espacios naturales, ¿no? La necesidad de respirar, que a veces nosotros la pasamos por alto. La necesidad de controlar el aire, de poder sentir el aire, que el aire traspase también todo nuestro cuerpo y nos ayude también en su función digamos, el contacto con la sangre para la expansión. El miedo. El desafío del miedo es decidir afrontar o evitar cuando es necesario, ¿no? Es urgente afrontar y buscar que el miedo despierte las acciones. Aquí no podemos evitar, aquí necesitamos afrontar, porque esta situación requiere esa confrontación. Seguridad. El desafío es cooperar, ¿no? Sumarse a plataformas y movimientos de cooperación. Hoy día, pues a nivel creyente, nosotros somos parte de la MESETI, que es la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá. Ahí participamos de alguna u otra manera, de ahí también vino el llamado a participar de Cristovisión con este tema de las 95 tesis que hemos hecho, y ahí de a pocos, no nos hemos podido involucrar así con mucha fuerza, pero ahí hemos estado con todo este asunto y la movida en especial por el medio ambiente. Nos quedan dos, ¿no? El amor, fortalecer la empatía y la conciencia de las personas más afectadas por el cambio climático. Es porque cuando sentimos amor es autenticidad y empatía. Digamos, la forma de yo hacer el seguimiento emocional personal tiene que ver con la recepción de amor, o cómo yo estoy interpretando cuando la gente cuando recibo amor, o cuando tocan, digamos, la profundidad del ser y me estoy sintiendo afectado desde el amor, pues me siento subestimado, invalidado. Entonces la necesidad también de reconocerme y partir desde mi propio ser para entender que lo que los demás nos están diciendo requiere una evaluación, ¿no? Que hiere en nuestro corazón. Entonces, en perspectiva del amor, fortalecemos la empatía y la conciencia de las personas más afectadas por el cambio climático, y desde la perspectiva del egoísmo, abordar el cambio climático, la necesidad de hacerlo, yo creo, desde el amor propio. Porque todo lo que hacemos se devuelve, lo que se siembra se recoge. Ese es un principio, y que de hecho es un principio natural, ¿sí? Lo que se siembra se recoge, todo lo que damos se nos devuelve. Y si nosotros estamos dando desperdicio de agua, si nosotros estamos malgastando la energía, si nosotros estamos malgastando el gas, con solo esa partecita, si nosotros botamos y generamos desorden, generamos asco a los demás, todo eso se nos va a devolver. Entonces, por amor propio necesitamos hacer cambios y transformaciones en perspectiva de lo que nos está sucediendo. Entonces yo quise hacer este ejercicio
así como viendo Jonás, es todo eso que le pasaba en relación con el medio ambiente. Me parece que estos versículos que leemos hoy tienen una potencialidad para hablar también del medio ambiente. Mira que no se emitió un juicio en perspectiva de justicia porque Dios tenía misericordia incluso hasta de los animalitos. Cuando el rey le ordena a la gente, habla no solamente de las personas sino de los animales también. Estaban incluidos en esa línea de arrepentimiento y de transformación y de cambio. Entonces, digamos, para cerrar, yo quisiera, para las preguntas, quisiera dejarlos también con una canción que se cantó también en perspectiva de la COP30, que tiene varias preguntas y que la compartió Laura Chacón por el chat de la iglesia, ¿sí? Entonces quisiera compartir, a ver si puedo hacerlo aquí sin problema. Quem plantará de novo a floresta? Quem cuidará do rio que resta? Quem deixará a nossa montanha viva? Quem amará os bichos da mata? Quem calará a serra que mata? Quem guardará em si o respeito à vida? Os que têm o coração e esses olhos para ver o sol, e que estendem a sua mão e não deixam desabar o céu. Quem contará as velhas histórias, os ribeirões da nossa memória? Quem cantará canções que dão acolhida? Quem manterá as águas das fontes e essas cascatas soltas nos montes? Quem irá proteger a mata nativa? Os que amam esse mar e as cores todas dos corais, e reverenciam o chão e as casas desses animais. Quem cuidará do rio que resta? Quem deixará a nossa montanha viva? Quem manterá as águas das fontes e essas cascatas soltas nos montes? Quem irá proteger a mata nativa? Os que têm o coração e esses olhos para ver o sol, sua mão e não deixam desabar o céu. Quem anunciar a luz e denunciar a guerra e a dor, e profetizar a paz, a restauração da vida e o amor. Quem plantará, quem cuidará, quem amará, quem guardará a vida, quem contará, quem cantará, quem manterá, quem irá proteger a mata, quem plantará, quem cuidará, quem amará,
dará? Quem cuidará? Quem amará? Quem guardará a vida? Quem contará? Quem cantará? Quem manterá? Quem irá proteger a mata? Bueno, estas son las organizaciones del devocional también que nosotros estuvimos compartiendo en esta campaña. Así que, bueno, ahí hay preguntas, ¿cierto? Así que quisiera pues darles la palabra, quienes deseen. Pues ahí hay bastantes preguntas. Así que quienes quieran, por favor, adelante. Micrófono abierto. Bueno, respondiendo a las preguntas de la canción, yo a veces digo que la fe, como que la fe debería indicar, o como que uno la debería ver más a manera de solo liberación, y de repente en momentos como esto, digo, responder que nosotros también me genera como una carga. Pero pues le pido a Dios que no sea así, porque para mí sí o sí la coherencia del mensaje del Evangelio, que es el amor, hace que la respuesta a esas preguntas nos incluya a nosotros como actores activos en ese proceso de cuidar, de plantar. Entonces, bueno, la respuesta a la pregunta, con todo y que me genera un poco de carga y con este tema del medio ambiente que ya lo hablábamos, que a veces le genera a uno como un poquito de desesperanza, de rabia y todo lo que expresábamos al inicio, pues que esto no sea una carga, sino que desde el amor Dios nos siga motivando a ser nosotros la respuesta a ese quién. En otros comentarios ponía acá en mis notas que Jonás dijo muchas veces, ¿cómo era la frase a ver, acá la tengo, me quiero morir, solo que es que en mi versión no decía así. Pero ese me quiero morir, yo decía, ese me quiero morir no se queda solo ahí. Últimamente se habla muchísimo de la natalidad y del impacto de la natalidad, y hace poquito de hecho salió por ahí un candidato presidencial, Gomelo, diciendo que olvidé el comentario en particular, pero como que no habían mujeres para parir o algo parecido. Y creo yo, y escribí acá, que este impacto del medio ambiente no solo genera la sensación de me quiero morir, sino la sensación de quiero generar vida nueva en este mundo como está. Yo hablaba hace poquito, hablando como de ese tema demográfico, con no sé con quién, supongo que con Farid, que no, y con más gente, que yo al menos en el entorno mío hace unos años veía que la gente estaba muy cerrada, por ejemplo, al tema de tener hijos, procrear. Al día de hoy yo no siento a la gente tan cerrada, pero sí preocupada, sí como quisiera, pero es que no se puede con estas condiciones de vida, en todo sentido, hablándolo desde la economía, el tiempo, y sí o sí yo siento que este tema del medio ambiente es una cosa que yo digo, y yo lo he pensado, y si traigo hijos y luego no tienen agua, ¿cómo me voy a sentir yo de haber traído vidas a eso? Entonces, creo que no es solo el me quiero morir, sino cómo de verdad eso genera impacto incluso en la decisión de creación de nueva vida. Acá yo anotaba también, yo escribí, Jonás no hizo ningún esfuerzo para el crecimiento de la planta, pero sí recibía beneficios de ella, que yo creo que es la razón en parte por la que le dio rabia. Yo no estoy tan segura de que él se haya dolido en sí por la vida de la planta que se acabó. Creo que, o quién sabe, no, esto es más como ideas, pero creo que, y más después de que por allá dice que el sol lo empezó a quemar al punto de que ya estaba en la mala, creo que su molestia era en torno a los beneficios, y eso me generó una pregunta, y es ¿por qué no nos pasa lo mismo con el medio ambiente? Hace poquito en un grupo de Facebook alguien preguntaba ¿cómo hacer con los niños al tema un poco del medio ambiente?
cómo explicárselos. Entonces yo decía como esta palabra sostenibilidad es muy diciente, porque como que yo pensaba, bueno, no supe y creo que le respondí fue con una canción que escuchábamos con Santi en Discovery Kids cuando él era niño, que es una canción que dice todos somos necesarios, árboles, plantas, todos. Y yo decía, claro, es que esto es un tema de equilibrio, de sostenibilidad, es porque si no se sostiene otra cosa, eso genera un impacto directo en nosotros. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar en esta desconexión emocional, en esta falta de conciencia de la humanidad ante el tema de medio ambiente, porque pasa lo de Jonás, o sea, a nosotros nos pasa lo de la planta. Aparte del amor que Dios pone en el corazón de personas como nosotros por el cuidado del medio ambiente, aparte de eso, igual hay un beneficio, o sea, nosotros literalmente comemos, recibimos agua y por lo tanto vivimos a partir del medio ambiente, de la naturaleza. Bueno, comemos hasta los animales están presentes en nuestra dieta, porque si bien nos planteamos mucho dejar de comer carne, igual nos mandamos a los pollos y a los cerdos. Y bueno, al pescado yo no, pero otra gente sí. Entonces, aparte del corazón y del amor que hay en torno a temas del medio ambiente, hay beneficios. Nosotros no sobrevivíamos, o sea, sin medio ambiente no sobrevivimos. Si se va el agua, no podemos seguir siendo sin agua. Entonces a veces digo, ¿cómo nos puede pasar esto? En una de las diapositivas que compartía el pastor, veía lo del estrés hídrico. Y hace poquito me enfrenté a una situación en donde compartí con alguien de mi familia que gastaba agua en exceso, de forma como muy descarada. Y entonces yo me asombré mucho, como que intenté reaccionar, pero pues igual mi reacción ahora mi psicóloga me hace caer en cuenta que fue una reacción abusiva, porque yo intenté cerrar la llave en una casa que no era la mía. Y pues por más de que haya una intención bonita, pues eso es irrespetar el espacio de la otra persona. Pero claramente igual confronté y dije como, ¿por qué haces eso? O sea, ¿no eres consciente? Y me dijo, sí, soy consciente. Pero pues acá funciona así, acá la gente es así, acá todo el mundo gasta agua. Y así gastan mucho. Y pues yo ya me acostumbré y sí, yo sé que está mal, pero... Casi me desmayo. ¿Cómo? No entiendo cómo pasa eso. No entiendo cómo hay estas cifras y a la vez uno puede pensar, ¿cómo pensar así? O sea, hasta el mismo Jonás, que tuvo un corazón raro, feo. Ahora, también aquel día leía o alguien me explicaba, o en un podcast o en algún lugar escuché que Nínive era la capital de Asiria, ¿sí? Uh-huh. Y que Asiria era como el principal opresor en su momento. Entonces también digo, humanamente entendible la piedra de Jonás. Pero no tanto, o sea, pues para ser un profeta. O sea, como que digo, claro, si de verdad hay un país que a nosotros nos jode tenaz y nos ataca, y luego Dios quiere salvar la capital de ese país, o sea, vuelvo y digo, como que al menos intenté tener un poco de empatía y dije, bueno, pero mal que bien era un profeta, ¿cómo le da rabia que Dios perdone? ¿Cómo se puede poner tan bravo porque Dios no quiera destruir? Y ese corazón de esa persona tan brava, que se puso brava por eso y luego se puso brava porque murió la planta, aún así, al recibir beneficios de la planta, se molestó por su muerte. ¿Por qué nosotros no nos molestamos como humanidad tanto por lo que le hacemos al medio ambiente? Eso me queda más como una pregunta, porque en realidad la respuesta no la posee. Y finalmente me pareció y me llamó mucho la atención algo que también el pastor ya resaltó, y yo escribí acá: la decisión de preservación de Nínive por parte de Dios tuvo en cuenta a las personas, a los animales y a su historia. Tal vez porque amo a mis perros, me llamó mucho la atención de los animales. Como que yo... Y tengo un conflicto muy grande, tengo que contarles, con el tema de los animales y la Biblia, porque como nada que salgo de leer el Antiguo Testamento, pues me encuentro igual como con muchas celebraciones y rituales en donde sé que sacrificaban muchos animales. Y esta vez, en esta lectura de la Biblia que estoy haciendo, he hecho el ejercicio como imaginarme, y digo, qué matas son tan horribles, o sea, porque digamos yo leo capítulos en donde dice, se sacrificaron, voy a poner un ejemplo, no sé, 1800 toros, y yo digo,
qué horrible, qué feo estar ahí, pienso yo. Ahora, entonces algunos capítulos del Antiguo Testamento me han generado como una molestia al respecto y una creencia de que eso no era tan de Dios, pero bueno, es otro tema. Pero este capítulo, en cambio, me genera como el efecto contrario. Y digo, qué lindo como Dios dice, espere que ahí hay animales. Y claro, uno tiene esa mala costumbre de que como se relaciona más con perros y gatos, hacia esos es que siente el amor y hacia otros animales como que no tanto. Pero yo creo que Dios pensaba en todos. Dios pensaba en las vacas, en los toros, o sea, en los animales que son feos físicamente, porque como que los que son lindos son más fáciles de querer. Pero los que son feos no tanto. Entonces me pareció eso muy bueno, y también me pareció muy hermoso que Dios tuviera en cuenta la historia. Pero hablando un poco más de medio ambiente, yo decía, de verdad Dios piensa en todos nosotros como personas, piensa en los animales, y como ya lo dije, para que existamos tanto personas como animales, sí o sí necesitamos del medio ambiente. No, esas eran las notas que tomé y quería compartirles. Muchas gracias. No, gracias a ti, Aleja. Muy, muy bonito, muy bonito. Muy de acuerdo también. Y la gente que por si acaso nos está escuchando en el podcast, pues nosotros en la parte final de pues, estos diálogos damos la palabra porque creemos que no solamente Dios habla a través de quien prepara el mensaje, sino también a través de la reacción de la comunidad. Así que bueno, si no hay alguna otra apreciación, aquí se animó alguien. Escuchamos entonces con atención. Bueno, pues lo que yo opino es que frente al medio ambiente, pues hay mucho que decir. Pues es que sin la creación, sin la madre tierra, pues no podemos vivir. Y yo no entiendo en realidad cómo la humanidad, cómo el ser humano, como nosotros, no podemos entender eso, de que si destruimos las plantas, los animales, pues también nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Si destruimos el agua, pues también. Entonces, pues esa es lo que yo me pregunto, y la verdad que sí me da mucho mal genio, me da rabia. Primero, con las élites, pues por toda la destrucción que han hecho a nivel mundial, todo lo que han destruido, y también con la gente, con la misma gente del común, porque uno ve nomás en su barrio, pues la cuestión de las basuras. Me indigna tanto que la gente lleva un vaso, lleva una bolsa, algo, y no son capaces de guardarlo en su bolsito, más tarde llevarlo al reciclaje, botarlo en la basura que es, sino que no, van comiendo algo y ¡pum!, todo al suelo, y eso tapa alcantarillas. Entonces uno dice, pero caramba, es que ¿qué piensa la gente? O sea, no se dan cuenta que eso es un mal para todos en común. Entonces pues esa es mi opinión, y de verdad que da tristeza, da rabia. Y pues ahí lo único que es como, pues que le da a uno como esperanza, es pues los que realmente sí tenemos conciencia, y por aquellas personas que trabajan por el medio ambiente y se preocupan, nos preocupamos por esto. Muchas gracias, Amparito. Bueno, indignación. Si les parece, entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos permita encaminar nuestras emociones para acciones concretas, que haya menos promesas, más acciones, que nos ayude a fortalecer nuestra ciudadanía, también para contrarrestar todo lo que está sucediendo. Espíritu de Dios, nos ponemos tu presencia esta mañana, pedimos que nos guíes, que nos acompañes, que tengas misericordia de nosotros, de nosotras, que nos permitas movilizarnos, ayudarnos entre nosotros,
como humanidad. Ayúdanos, Señor, a poder reaccionar. No sabemos si estamos en tiempos o cómo podemos actuar, pero sabemos que de alguna manera se está encaminado, se tiene la conciencia, pero que se requiere mucho más esfuerzo. Y por eso pedimos en el nombre de Jesús que estas emociones nos puedan ayudar a ejecutar cambios, acciones y transformaciones que en este momento la humanidad necesita. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, despedimos nuestro podcast y también despedimos a María Paula y a Sebastián. Un abrazo grande. Dios les bendiga siempre y todos los que nos han escuchado. Muchas bendiciones. Esta fue una producción de la Iglesia Diálogos y Fe de Bogotá, Colombia, comunidad cristiana evangélica que busca vivir su espiritualidad en lo diario, asumir un verdadero compromiso de fe y compartir principios bíblicos para construir vidas. Dios quiere escucharte y nosotros también. Síguenos en nuestras redes sociales.